Ahí pusimos a grabar. ¿Cómo están? Buenos días. Tenemos una clase más, creo que es la 11, la 12, ya me perdí en nuestro propio cronograma. Hoy vamos a dividir la clase en dos partes. En una primera parte vamos a terminar de ver libertad de expresión y después del break vamos a empezar con protesta. Empezar y terminar con protesta social. Vimos la última clase, cuando vimos libertad de expresión, que la censura previa estaba especialmente prohibida y que había posibilidades de imponer ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Responsabilidades ulteriores. Muy bien. ¿Y qué eran las responsabilidades ulteriores? Serían como sanciones que se le podrían otorgar a quienes, no sé, por ejemplo, estaba prohibida el tema de los menores y los shows y demás. Quizás entonces si alguien hace algo en ese sentido, podía tener una responsabilidad. Ah, no, porque eso era una censura previa, ¿o no? Exactamente. Eso era un supuesto admitido de censura previa por la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Recuerdan? En ese punto es relevante tener en cuenta que la opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó el artículo 13 sobre libertad de expresión de una manera muy amplia, restringiendo muchísimo el supuesto de censura previa. ¿Y cómo lo restringió? Eso lo tiene en el texto resumido de Bertoni, en donde, vamos a compartir pantalla, me interesa especialmente que queden claros estos conceptos, por eso voy lento, ¿está bien? La Corte Interamericana, la opinión consultiva 5, como tienen en pantalla, estableció que el artículo 13.4, que establece una excepción a la censura previa, ya que, o sea, una excepción a la prohibición a la censura previa, ya que permite, en el caso de los espectáculos públicos, este tipo de medidas de censura previa, la Corte Interamericana estableció, y las opiniones consultivas ustedes saben que son obligatorias para todos los miembros, son actos, normas interpretativas de alcance obligatorio que dicta la Convención de la Corte Interamericana, dice que está permitida la censura previa en espectáculos públicos únicamente con el fin de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y de la adolescencia, y en todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. Con lo cual, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 5, restringió al máximo, ¿está bien?, la aplicación del supuesto de censura previa que permite la Convención Americana en su artículo 13.4. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es clave después al momento del examen, al momento del final, por eso me tomo mi tiempo, no tengo ningún problema en que paremos, volvamos para atrás, vayamos para adelante. Bueno, esta es la parte sencilla, entre comillas. Sepan que en la Argentina, como vimos, la Corte Suprema fue muy poco protectoria de la libertad de expresión durante mucho tiempo. Esto empezó a cambiar desde el retorno a la época democrática en el 10 de diciembre del 83, pero aún con posterioridad al 10 de diciembre del 83, la Corte ha tenido sus idas y vueltas con este tema de la censura previa. En particular, ¿alguien sabe en qué caso? Un caso muy conocido, en donde la Corte avaló un supuesto... Hay uno de Maradona, puede ser, de una hija que se iba a hablar creo que en un programa de una supuesta hija de Maradona y... No conozco el caso del tipo. ¿Qué?
no lo tengo en el radar si hay un caso sobre el Diego respecto a este tema. Sí, sí. Hay uno, y justo en particular creo que era interesante el voto de Fight, que daba como una vuelta para decir, bueno, no, como que por la dignidad de la nena y no sé qué, censura previa a este programa de Chimentos en particular. Bueno, lo voy a buscar, Marco, si podés mandalo por favor a tu tutora, así Dale. lo veo. Dale. O por mail a mí, como quieras. No, el caso más conocido, por lo menos el que conozco yo, es el de Servini de Cubría, en donde se prohibió al programa de Tato Bores mencionar el nombre de la jueza Servini de Cubría. Si ustedes lo ponen en YouTube van a ver, de hecho se generó una situación muy popular y de hecho graciosa respecto de, se inventó una cancioncita de la jueza Burú Burú Budía porque no se la podía nombrar, y ese es un claro caso de una restricción ilegítima a la libertad de expresión por censura previa. Impedirle a un periodista o un humorista como era Tato Bores mencionar el nombre de un funcionario público es un claro caso de una censura previa prohibida por la Constitución y por la Convención Americana. La Corte igual lo vamos a ver, los tribunales en general, aun cuando han sido, por lo menos en la Argentina, garantes de la libertad de expresión, cuando llega el momento de poner a prueba esa protección respecto de funcionarios judiciales, en general no han sido tan protectores. Me refiero a un caso mucho más actual que se llama Canicova Corral, en donde la Corte Suprema, pero ya en un supuesto de responsabilidad ulterior, entendió que podía ser sancionado civilmente un periodista por referir una opinión respecto del juez Canicova Corral. En particular dijo que era un ser detestable el juez Canicova Corral y entendió que eso excedía el derecho a la libertad de expresión. Ahora vamos a llegar, que de hecho es lo que nos quedó pendiente, nos había quedado pendiente tanto responsabilidad ulterior en caso de particulares como opiniones en particular, que es lo que vamos a terminar de ver ahora. Pero me interesa revisar o repasar real malicia antes, ¿está bien? Y el tema del diferente umbral de protección. ¿Alguien me podría explicar qué entendió respecto de la doctrina de real malicia? Yo no estoy muy segura, pero creo que tiene que ver, o sea, no me acuerdo mucho, no te voy a mentir, pero creo que tiene que ver con el tema o sea, involucra a las personas públicas y a los funcionarios públicos con respecto a la libertad de expresión. No sé si está bien lo que digo. Es un buen comienzo. ¿Alguien más? Yo me acuerdo, pero no estoy segura tampoco, que tenía que haber una intención de generar un daño, como de difamar o de herir a la otra persona y a su dignidad. Muy bien. Pero no estoy segura. Sí, perdón, también un desinterés, digamos, por la verdad, digamos, como de no ocuparse lo suficiente de si lo que estoy publicando sería verdadero o falso, entre muchísimas comillas. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Alguien que pueda articular todos estos pedazos? Un comentario. En general, no empiecen su oración diciendo no recuerdo bien o me parece. Ustedes cuando hablen muestren seguridad en general. ¿Está bien? Después si dicen algo equivocado, bueno, siempre está permitido, además es una clase, no hay ningún problema, pero ustedes miéntanle al profesor, díganle, hablen con seguridad, como que ustedes están claramente convencidos y convencidas de lo que están diciendo. ¿Alguien puede articular esto? Bueno, efectivamente, como bien dijeron Violeta, Bárbara, Marcos, la real malicia se compone de todos estos componentes, pero es muy importante que ustedes los puedan unir y que puedan entender las razones subyacentes de
esta doctrina? Esta doctrina nació para proteger la libertad de expresión. No es una doctrina que haya nacido para proteger el honor o otros derechos. Es una doctrina, es una herramienta, es una construcción a los efectos de garantizar la máxima libertad de expresión posible respecto de temas de interés público referidos, o sea, de interés público / referidos a funcionarios públicos. ¿Está bien? Ese es el ámbito de aplicación de la doctrina de la real malicia. ¿Para qué se creó esta doctrina que tiene como fallo líder un fallo de la Corte Suprema norteamericana que se llama New York Times versus Sullivan? Sullivan era un jefe de policía, el New York Times es un diario, había salido una solicitada en el New York Times que refería, según Sullivan, y damos por cierto eso, refería algunos datos inexactos en un hecho represivo. Sullivan había estado al mando de la policía en un acto de represión a la población negra, en una marcha de Martin Luther King, ¿está bien? Y había salido una solicitada denunciando la brutalidad policial, y parece que había algunos errores en cuanto al número de detenidos. Quizás, creo que decía, por ejemplo, que habían sido 65 y habían sido 42. Entonces, había datos que eran inexactos en la solicitada que se había publicado en el New York Times. ¿Cuál era el punto? El punto es de interés de la Corte Suprema de los Estados Unidos que a través de las responsabilidades ulteriores no se produzcan supuestos de hecho de censura previa que se dicen indirectas. O sea, que los propios medios y o las propias personas que van a expresar sus opiniones sobre temas políticos se callen por miedo a ser responsabilizados civilmente o penalmente por esas aseveraciones. Entonces, lo que la Corte dice, no es suficiente con prohibir la censura previa, si yo además no garantizo de que si las personas o los medios van a expresar sus opiniones, ideas u hechos, no van a ser, van a tener responsabilidades posteriores. O sea, si yo garantizo que las personas puedan hablar, pero si por hablar van a ser duramente castigadas, bueno, eso va a jugar como una censura indirecta, porque va a provocar el autosilenciamiento, en este caso de los medios, porque por las dudas a ser responsabilizados por daños y perjuicios, voy a preferir evitar expresarme, voy a evitar emitir opiniones, sobre todo sobre temas críticos o sobre temas que puedan generar alguna controversia. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, en particular con el juez preopinante que se llamaba Brennan, dice justamente necesitamos para una democracia que se precie, y ahí nace esta frase que acuña Brennan en este juicio, para garantizar un debate desinhibido, público y robusto, ¿está bien? Necesitamos garantizar que no va a haber responsabilidades ulteriores cuando se refieran a hechos públicos o de funcionarios públicos. Porque acá está comprometida la democracia, es necesario que se escuchen todas las opiniones, la idea del libre mercado de ideas que habíamos hablado antes, en tránsito a la idea republicana del debate público y robusto. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho meramente individual, sino que es un derecho social. Se juegan muchas cosas aquí y nos interesa justamente en los temas públicos y justamente en los temas de interés y justamente en los temas ríspidos que se emitan esas opiniones. Entonces necesitamos proteger al que se expresa. Esa es la idea que está detrás de la doctrina de la real malicia. ¿Y cómo hacen para protegerlo? Dificultan en sumo grado que pueda existir un supuesto de responsabilidad ulterior. ¿Cómo lo dificultan? Con estas herramientas que Violeta, Bárbara y Marcos expresaron. Primero, tiene que probarse que la información es falsa. Si la información es verdadera, está bien, no hay ninguna discusión si se prueba que es verdad. La real malicia juega cuando o no se puede probar que la información es cierta, o se prueba, de hecho, que la información es falsa. ¿Está bien? Ese es el presupuesto, de hecho, para que estemos hablando de real malicia.
El segundo requisito para que pueda haber responsabilidad ulterior es probar que el periodista o el que emitió la opinión conocía que esa información era falsa. O, si no conocía, que fue manifiestamente negligente, casi un supuesto de dolo eventual, que no le importó, que actuó sin ningún tipo de cuidado, ¿está bien?, en averiguar que esa información era falsa, y era muy fácil averiguar que esa información era falsa. ¿Se entiende cómo funciona el estándar? Es, conozco, o en realidad lo que hago es me tapo los ojos para no conocer. ¿Está bien? El tercer supuesto, que lo introduce la Corte en Morales Solá, la Corte Suprema Argentina, y que está en gran parte de la doctrina respecto de la doctrina real malicia, es que se haga con el ánimo de provocar un daño. ¿Se entiende? Y este ánimo de provocar un daño viene dado por, si la noticia es falsa, el periodista sabe que es falsa, bueno, hay que probar además, o se presupone, depende de cómo se tome, que actúa con real malicia. Ahora, esto no acaba acá. Se deben dar las tres, por supuesto. Si no se da alguna, el caso se cae. Pero además no solo se deben dar las tres, sino que esas tres no se pueden presuponer. Deben ser probadas por quien dice que está siendo violentado en su honor y que esa información es falsa, con lo cual Sullivan en este caso debería probar que la información es falsa sin lugar a dudas y que el que emitió la expresión conocía esa falsedad y que además lo hizo adrede. ¿Se entiende cómo funciona la doctrina de real malicia? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. perdón, no me quedó claro si la Corte prohíbe o no las responsabilidades ulteriores. Bien, no. Las responsabilidades ulteriores son las únicas responsabilidades admisibles, las únicas consecuencias posibles luego de un acto de expresión. Como no hay censura previa, está prohibida censura previa, todos podemos decir lo que querramos, lo que hay es, bueno, vos hablás, te tenés que hacer responsable de lo que decís. ¿Está bien? A eso, de hacerse responsable de lo que uno dice, se le llama responsabilidades ulteriores. ¿Cómo? En las expresiones referidas a funcionarios públicos o temas de interés público, no está involucrada únicamente la situación del que emite la opinión y del que la recibe, sino que hay un interés colectivo en conocer esas expresiones y que esa expresión se difunda y se discuta. El derecho protege ese tipo de expresiones a través de distintas doctrinas. Habíamos visto la doctrina del peligro claro y actual, ¿se acuerdan de la disidencia de Holmes en Abrams y de que la Corte norteamericana había establecido en Brandenburg versus Ohio? Y después, como esa doctrina a su vez no era lo suficientemente robusta para garantizar la libertad de expresión, la Corte Suprema de los Estados Unidos crea la doctrina de real malicia y esa doctrina de la real malicia se expande, si quieren, por lo menos que yo conozca, por toda América y Europa. ¿Está bien? Y es hoy el estándar sobre el cual se analizan los supuestos de responsabilidad ulterior de personas que se expresan respecto de asuntos de interés público o de personalidades públicas. No sé si soy claro, Lola. Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es clave, así que no tengan miedo en preguntar. Está muy bien, Lola, gracias por la pregunta. Bien. No hay problema, paramos, vamos lento, no hagan. Lo que no quiero es que después en el examen lo hagan mal. Sí, Federico. Yo tengo una duda, Nicolás, respecto a los alcances que tiene en términos de evaluar la real malicia. Y vos decís, bueno, cuando lo que está en juego son funcionarios públicos, se protege la libertad de expresión sumamente amplia. Cuando están involucrados, por ejemplo, el caso que mencionamos la otra vez,
que al vos ventilar determinada noticia sobre un funcionario necesariamente afectás derechos de, por ejemplo, familiares de ese funcionario también. ¿Cómo juegan esas cosas? Porque, digamos, hay antecedentes que hayan restringido la libertad o hayan penado determinadas noticias por afectar no solamente los intereses de un funcionario público, sino de su familia. Bueno, suponete, ahí tenés al menos 2 casos de interés. Uno es Ponseti de Balbín y otro es el caso Fontevecchia. En el caso Ponseti de Balbín, que ustedes lo deben haber visto en Humanos o en el CBC, es un caso en donde se toma una foto de Ricardo Balbín en su lecho de muerte y se publica en la tapa de una revista. ¿Está bien? Entonces, ahí se desató también una acción por parte de los familiares de Balbín contra la revista por la difusión de esa noticia, esa foto, y lo que entendió la Corte en el caso es que esa foto no está amparada por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no tenía relevancia pública o interés público mostrar a una persona, aun cuando fuera una persona pública. Las personas públicas también tienen algún ámbito privado, y el hecho de muerte de una persona es un ámbito privado que no es de interés público mostrar cómo una persona está sufriendo o mostrarla en esa situación. Lo que es de interés público es saber el estado de salud de esa persona, ¿está bien? Si muere o no, cómo está, pero no la exposición de esa foto. Otro supuesto, y en ese caso le hicieron lugar a la demanda de los familiares de Balbín. El otro caso, que es el caso Fontevecchia, en donde la revista Noticias publica que el expresidente Méndez tenía un hijo extramatrimonial en Paraguay, la Corte de hecho le da la razón a Méndez, está bien, condena a Fontevecchia, a Noticias y a D'Amico por esa noticia, por eso el caso va a la Corte Interamericana, está bien, en donde la Corte dice, bueno, eso es del ámbito de la vida privada del presidente. El presidente es una persona pública y la libertad de expresión, la doctrina Real Malicia, se aplica respecto de actos de la vida pública del presidente. Lo que dice la Corte Interamericana es, no, bueno, a ver, en determinado función, es cierto, todas las personas públicas tienen un ámbito privado de actuación. Ahora, hay personas públicas en donde ese ámbito de actuación se ve muy reducido, como es el caso, por ejemplo, de las personas que se presentan a elecciones, y como es el caso, en máximo grado, del presidente de un país, ¿está bien? En donde, como esos funcionarios son elegidos en base al voto popular, y el voto popular es la herramienta de control de la idoneidad moral de esas personas, es la única herramienta de control de idoneidad moral de los funcionarios, los ciudadanos necesitan conocer, es de interés público, las cualidades morales de las personas que se presentan a elecciones, sobre todo cuando son elecciones para elegir al máximo representante del país. Entonces, si el presidente tiene o no tiene un hijo extramatrimonial, quizás no es de interés por el mero hecho de que lo tenga. Ahora, si él negó su paternidad y se probó judicialmente su paternidad, ¿está bien? O hay una disputa ahí respecto de una persona que dice que es hijo y él lo niega, bueno, esa información es de interés, porque si una persona niega tener un hijo y ese es su hijo, bueno, eso nos puede dar un dato de interés respecto de la idoneidad moral de una persona, si esa persona, cómo se maneja, si es íntegra, si no es íntegra, si miente, si no miente. Al menos es de interés. No está de más que los ciudadanos conozcan ese dato. Después los ciudadanos resolverán, les parecerá lo que les parezca y votarán conforme a su conciencia, a su idea. Entonces, a tu pregunta, Federico, efectivamente, aún en caso de funcionarios públicos, hay un límite. Y ese límite es que la información tenga interés público. O sea, no es de interés público cualquier noticia respecto de el presidente de la nación o un diputado, un senador, ¿está bien? Por ejemplo, la orientación sexual de un funcionario público, en principio, no es un dato de relevancia pública.
Los funcionarios públicos no son mejores o peores respecto de su identidad sexual. Sí, podría entenderse que sí, sería un tema discutible, pero hay un ámbito de reserva o, no sé, un suceso en la casa de un funcionario público, si el hijo, no sé, se sacó una buena nota o una mala nota en el colegio o ocurrió algo, no sé, lo castigó al hijo para que no vea televisión durante una semana, eso no es un dato de relevancia pública. Está dentro del ámbito de la vida privada, porque él no expone eso, ¿está bien? Y porque refiere también a personas que no están expuestas de por sí. Pero el límite es difuso, ¿está bien? El límite es difuso y depende mucho del caso. En principio, toda información referida a funcionarios públicos es de interés público y sobre todo si esos funcionarios públicos son electos por el voto popular, ¿está bien? Habrá que restringirlo a partir de considerar que en principio es de interés público. No sé si soy claro con esto. Pero sí hay un ámbito, y ahora lo vamos a ver cuando veamos dos fallos del año pasado de la Corte, en donde efectivamente esto es relevante. Pero me interesa primero el principio general. Esto, por favor, lean igual el material respecto de Real Malicia, ¿está bien? Los fallos, Vago, Morales Solá, Ramos, ¿está bien? Y New York Times versus Sullivan, y los fallos de la Corte Interamericana, que ahora los vamos a seguir mencionando, pero Tristán Donoso, y la opinión consultiva 5, ¿está bien? Que son material indispensable para este curso. Luego está el supuesto de las expresiones respecto de particulares o de personas que no son de interés público. Una aclaración. Hay personas que no son funcionarios públicos, pero ¿se acuerdan la teoría del diferente umbral? Que había un umbral de protección para las personas particulares y había un umbral menor de protección para las personas públicas. Hay personas, las personas públicas, hay personas que son públicas, pero no son funcionarios públicos. Sin embargo, se han colocado en una situación de exposición pública. Y lo que hagan o dejen de hacer en determinados ámbitos son de interés público. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Cualquier persona famosa. Actores, influencers, Claro. vedettes. Pero hay una Maradona. persona en particular que sería el caso del libro. Maradona. Bien, Maradona. Maradona es el caso del libro, ¿está bien? Maradona no es funcionario público, nunca lo fue. Sin embargo, la vida de Maradona es un hecho de interés público. Él se ocupó de exponer su vida privada también de tal manera que lo que ocurre o no ocurre alrededor de Maradona es un hecho de interés público. De hecho, cuando yo tenía la edad de ustedes, había salido una nota, como un estudio, en donde, la verdad que ahora no me acuerdo de una revista, pero creo que una revista norteamericana, que midió cuáles eran las personas cuyo mensaje llegaba a más personas en el mundo. La primera era el Papa, la segunda era el presidente de los Estados Unidos, y la tercera era Maradona. ¿Está bien? O sea, la capacidad de influencia de la palabra de Maradona y de lo que hace Maradona, el interés que despierta lo que hace Maradona, y de cómo él ha expuesto su vida privada a los medios, generan que hechos, noticias referidas, por ejemplo, a la salud de Maradona, sean hechos, en principio, de relevancia pública. Hay otro caso, también de libro, en donde esto no sería tan así, actual. ¿Cuál sería el caso? Messi. Florencia Kirchner. Bien, Lola. El caso sería Messi, ¿está bien? Un caso para comparar cómo juega esto. Messi no ha expuesto su vida personal de la misma manera que Maradona. De hecho, es bastante reservado Messi con su vida familiar. Uno conoce poco, conoce a la esposa, conoce a sus hijos, porque es el futbolista más importante de los últimos 15 años, pero
si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, no conocen mucho más que la existencia de ellos, o que se van de vacaciones a algún lado en la pretemporada, o antes de la pretemporada, o lo que sea. Con lo cual, los hechos, sin embargo, Messi también es una personalidad pública. Nadie podría decir que es un simple particular. Ahora, en principio tiene un mayor grado de protección respecto de determinados hechos de su vida privada, ¿está bien?, que los que tienen otros. Esto depende, por eso la doctrina del diferente umbral es muy relevante, porque pone eje no solo en el hecho de ser funcionario público, no solo en el hecho de ser de interés público, sino en la conducta del sujeto en cuestión, si se puso en esa situación o no. ¿Está bien? Entonces, las personas que se hayan puesto en esa situación, que sean personas públicas, los funcionarios públicos y los temas de interés público referidos a estos temas, tienen un bajo umbral de protección del honor y un alto umbral de protección a la libertad de expresión. Ahora, los particulares, el umbral de protección que tienen respecto a ataques de la prensa o expresiones es mucho más alto, con lo cual la libertad de expresión tiene un valor más bajo. ¿Y cómo se expresa esto? Se expresa en la Argentina en una doctrina que se ha denominado, conforme al fallo que la ha establecido, que se llama la doctrina Campillay. Así se la conoce. ¿Está bien? ¿Cómo son los hechos de Campillay? Los hechos de Campillay son que un diario, ahora ya no me acuerdo si La Razón, había difundido una noticia de un arresto, si mal no recuerdo, por un tema de drogas, copiando un parte policial, si mal no recuerdo, copiando un parte policial, y decía, bueno, Nicolás Tauber fue detenido a las 3 de la tarde en Alberdi y Riglos, es el jefe de una banda de narcotraficantes, comandada por él y integrada por Rocío, María del Mar, Agustín y Cintia. ¿Está bien? Y Florencia, no vamos a dejar afuera a Florencia, de la banda. De hecho, en realidad la jefa es Florencia, pero bueno, que aparezco soy yo. Bien, Campillay no era funcionario público. La información era errada. Campillay no era jefe de una banda, ni tampoco habría ningún interés en conocer la identidad de la persona que fue detenida. ¿Está bien? Con lo cual, Campillay le inició un juicio al diario, lo ganó, y la Corte estableció el criterio para juzgar la responsabilidad de los medios en casos de difusión de noticias referidas a particulares. ¿Cuál es? ¿Alguien lo conoce? Cualquiera que ve... ¿Sí? ¿Perdón? Puede ser que sea lo de escribir en los titulares en potencial, no mencionar el nombre de la persona, si es un particular, o sea, por ejemplo, poner un hombre fue detenido, pero no poner la identidad de la persona. Y también referir la fuente donde saca esa información, como pasó en Campillay. Me acuerdo que ellos no, o sea, como que me han sacado de otro lado, digamos, pero tenían como que expresar que ellos no eran como que la información salía de otro lado, como para no hacerse cargo si la información era falsa o no, de alguna manera. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Efectivamente, la Corte estableció un estándar de 3 requisitos para los cuales, o sea, lo que le está diciendo la Corte a los medios es, si usted no quiere ser responsable por una información falsa respecto a un particular, cumpla alguno de estos 3 mandatos. Son independientes, no es que tiene que hacer los 3. Ahora, cuando yo se los diga, van a comprobar que esto los medios lo usan y así se redactan las notas, por eso se redactan así. Primer estándar, hable en potencial. Nicolás Tauber habría robado un cuadro del Museo de Bellas Artes. ¿Está bien? No diga, Nicolás Tauber robó un cuadro del Museo de Bellas Artes. ¿Usted quiere no ser responsable? Hable en potencial. No quiere hablar en potencial, no diga el nombre. No diga Nicolás Tauber. Tampoco de todas las características para que se identifique. Un docente constitucional con cara de idiota que publica las clases en YouTube y da todos los miércoles a la mañana. ¿Está bien? Porque ahí se me puede identificar.
O por ejemplo, si decís el decano de la Facultad de Derecho. Ahí Exacto. ya sabés cuál es. Exacto. O si digo, bueno, el presidente de la nación robó, o el de... Bueno, no. Que no sea identificable la persona. Relate el hecho de manera tal de que no sea posible identificar en forma precisa. Por eso, vieron que dicen un funcionario público, una fuente de alto nivel, nadie sabe quién lo dijo, ¿está bien? Eso es porque en ejercicio de la doctrina Campillae, el medio lo que pretende es no ser responsable por lo que está publicando. La tercera forma de evitar la responsabilidad es expresar cuál es la fuente. Si yo digo, según la Policía Federal Argentina, yo estoy diciendo, miren, lo dijo él, yo estoy repitiendo el parte de la policía o lo que dijo Carrió o lo que dijo, no, yo no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él, yo estoy publicando lo que dijo él o ella. ¿Se entiende? Para no ser responsable de los daños que provoque esa expresión, el medio tiene que cumplir alguno de estos tres requisitos. Si no lo hace, no tiene que cumplir los tres en simultáneo. Cualquiera de los tres es suficiente. ¿Está bien? Si no lo hace, va a ser responsable de los daños que pueda irrogar esa expresión. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento está en esta doctrina del diferente umbral, aunque la teoría del diferente umbral es posterior, en cuanto a que la información tiene importancia, tiene interés público, pero no la identidad del sujeto. No es de importancia por quién la cometió, sino por el hecho en sí. ¿Está bien? Con lo cual, a la democracia nos interesa conocer que hubo un robo. No nos importa saber exactamente quién fue, quién está acusado. Sobre todo porque cuando se dan esas noticias, no hay una sentencia firme que haya determinado que es responsable. ¿Está bien? Una denuncia la hace cualquiera. Ser detenido, uno puede ser detenido sin tener nada que ver. ¿Está bien? Ustedes pueden acusar a cualquiera de cualquier delito y entonces son particulares, tienen una alta protección al honor. ¿Por qué? Porque lo que hagan no es de interés público, por su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque ellos no se pusieron en situación de exposición pública. Yo no busqué la exposición pública. ¿Está bien? Si fuera un particular en este sentido. ¿Se entiende la distinción? ¿Se entiende? Los hechos del caso Campillae no son mayormente relevantes, más allá que es importante que los sepan, pero lo importante del caso Campillae es esta doctrina. Esto que vimos hasta ahora, real malicia, peligro claro y actual, y doctrina Campillae, es referido a hechos. Siempre estamos hablando de verdad o falsedad, y verdadero o falso pueden ser hechos. Verdadero o falso es que empezamos la clase a las 11 de la mañana o a las 11:10. No es verdadero o falso si yo soy bueno o malo. Si yo soy bueno o malo es una opinión. Ustedes tienen una opinión que yo soy bueno o mal docente. ¿Está bien? Esa es una opinión. Las opiniones no pueden ser objetos de control por su falsedad. Aunque una opinión de bueno o mal docente no sé si es un buen ejemplo porque es bastante comprobable. Pero, por ejemplo, Nicolás es detestable. Es un sujeto, es un mal tipo. No le creo a Nicolás, no le creo nada de lo que diga Nicolás. Es un mentiroso. Esas son opiniones, no son hechos. Un hecho es, Nicolás me mintió. Dijo que iba a estar corregido el examen para este miércoles y no está corregido el examen para este miércoles. Eso es un hecho, ¿está bien? Yo dije que para este miércoles íbamos a tener los exámenes corregidos y no lo tengo. Si se expresa de esa manera, es una expresión que
puede ser que se le va a aplicar, ya sea Campillay o Real Malicia. Ahora, si ustedes dicen Nicolás es un mentiroso, Campillay y Real Malicia no sirven, porque están pensadas para testear respecto de información falsa. Respecto de opiniones, se aplica otro estándar. El estándar que se aplica en la Argentina está tomado de un voto de Petracchi, y si mal no recuerdo de Bossert, en un fallo que se llama amarilla. ¿Y cuál es el estándar respecto a las opiniones? Primero, el estándar respecto a las opiniones es que las opiniones son totalmente libres. No hay forma, no deben ser controladas las opiniones. ¿Está bien? Las opiniones deben ser posibles de formular libremente, ampliamente. Cada uno es dueño de su opinión y de expresarla públicamente. ¿Está bien? Siempre y cuando se exprese como una opinión. ¿Está bien? Ya les digo, si ustedes dicen Nicolás es un mentiroso, es una cosa, si ustedes dicen Nicolás mintió en tal cosa, es otra, porque es un hecho. ¿Cuál es el límite? El límite, según la Corte, es el insulto. ¿Está bien? Hay una frase que acuñó la Corte y alguna parte de la doctrina de que no hay derecho al insulto. Yo no estoy tan seguro que no haya derecho al insulto, pero es lo que ha dicho la Corte. Y acá les traigo dos fallos, en particular uno del año pasado, para que veamos cómo se aplica este estándar. ¿Está bien? Así no nos vamos a amarilla, cosas bien. Este caso es un caso, como verán, del 17 de octubre del 2019, parece hace 4 siglos, está bien, pero fue el año pasado, y se llama DeSantis. DeSantis era, acá está, DeSantis promovió una demanda contra, no, a ver, perdón, DeSantis, disculpen, porque hay dos fallos que salieron al mismo tiempo, con muy poca. Martínez de Sucre, el que vamos a Martínez de Sucre, después le mostramos DeSantis. En los dos se aplica, se refiere a lo mismo, pero Martínez de Sucre me parece mejor para explicar esto. Martínez de Sucre, como ven, es de unos días después, 29 de octubre del 2019, de ahí mi error. Es un juicio en donde, acá está, Virgilio Martínez de Sucre, que era fiscal del Estado de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, demandó a José Carlos Martínez, que era director del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social. Mirá qué nombre, toma, para vos. ¿Por qué? Porque Martínez había hecho declaraciones en medios periodísticos respecto de Martínez de Sucre. Por un lado, Martínez le había hecho un juicio, había hecho una denuncia de juicio político contra Martínez de Sucre y además había hecho declaraciones en la prensa. ¿Está bien? En particular, acá tenemos que había dicho Martínez de Sucre. ¿Lo ven? Acá. Dice, las expresiones del demandado aludían al conocimiento por parte del fiscal de Estado de irregularidades que no habían sido investigadas, o habiendo utilizado los términos como anuencia y defensa del gobierno de turno, y asimismo había vinculado al actor con la defensa de grandes intereses corporativos, políticos y económicos mediante el empleo de términos como cómplice, pacto de impunidad y estafa a los trabajadores. ¿Está bien? Todos estos términos fueron opiniones de Martínez dados en medios de prensa respecto de Martínez de Sucre. ¿Me siguen hasta acá? Pueden hablar. No pasa nada. ¿Qué
¿Qué entendió la Corte? Bueno, en este caso, como son opiniones, no se aplica real malicia. Se aplica, mirando 6, después se lo subo este fallo. Miren acá. De modo preliminar, debe señalarse que la responsabilidad civil atribuida por los tribunales de provincia, o sea, en provincia habían condenado a Martínez, se funda en las manifestaciones realizadas por José Carlos Martínez a la prensa respecto del desempeño de Virgilio Martínez, los dos Martínez, podrían haberse elegido un caso con apellidos distintos, como fiscal de Estado. No está en cuestión, como se advierte, la atribución de responsabilidad alguna en razón del pedido de juicio político. Eso había quedado firme en instancia provincial. ¿Por qué? Porque Martínez de Sucre lo había demandado a su vez por falsa denuncia. Esa parte había quedado firme en instancia provincial. Corresponde analizar ahora si las expresiones de José Martínez gozan de tutela constitucional. Y entonces, sigue en el párrafo siguiente. Debe recordarse que la libertad de expresión no es simplemente un derecho individual más, es un derecho que goza de un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales, entre otras razones por su importancia para el funcionamiento de una república democrática y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución. Acá tienen un enfoque de la Corte respecto del carácter hiperprotegido de la libertad de expresión. ¿Está bien? En virtud de la íntima relación que existe entre la libertad de expresión y la democracia republicana, la protección que esta Corte ha reconocido a ese derecho es especialmente intensa en materias de interés público, como sin duda lo son aquellas vinculadas con el desempeño de altas funciones públicas en el orden provincial. Con lo cual, lo que la Corte empieza a hacer es, miren, este es un caso de libertad de expresión referido a temas de interés público. Esto le da una alta protección a quien da esa expresión. Dice, sin embargo, esa posición preferencial que ocupa la libertad de expresión no la convierte en un derecho absoluto. De vuelta a esto de los derechos... ¿Se me trabó? A continuación, la Corte dice, de vuelta con esto de que los derechos no son absolutos, por el artículo 14, ¿se acuerdan de el artículo 28, lo que vimos en debido proceso sustantivo? Que esto no genera que la libertad de expresión sea un derecho absoluto, y sino que sus límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por su ejercicio. Ustedes vieron que yo en general no leo nunca en clase. Leo este fallo porque me parece particularmente revelador para... En el considerando 9, que no caben dudas de que las manifestaciones de Martínez resultan críticas del desempeño de Martínez de Sucre. Tampoco hay dudas acerca de que esas expresiones pueden afectar no solo la sensibilidad del actor, sino también su autoestima y la consideración y el respeto que toda persona de bien aspira a conseguir de sus semejantes. Sin embargo, estas consecuencias disvaliosas no pueden determinar per se la solución que deben darse al caso, pues lo determinante no es si dichas expresiones causan daño, sino si ellas resultan antijurídicas, esto es, si exceden o no el marco constitucional que, a los efectos de promocionar un debate público y robusto, protege la expresión de opiniones en materias de interés público. Y acá algo que ya hemos dicho, es sabido que no todo daño es antijurídico, ni todo daño genera responsabilidad. Como resulta evidente en la materia que nos ocupa, la existencia de las doctrinas Campillay y de la real malicia en lo que respecta a la expresión de hechos y del estándar anunciado en los votos de Petraki y Bosser en amarilla en relación a opiniones o juicios de valor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Volvemos. Prometo que no va a ser mucho más largo. En relación con las opiniones, el estándar de responsabilidad que surge de la causa amarilla también demuestra que puede existir conductas dañosas que no son antijurídicas. Ello ocurre cuando las expresiones dañosas no resultan estricta e indudablemente injuriantes o un insulto o vejación gratuita, ya que solo corresponde tomar como objeto de posible reproche jurídico la utilización de palabras inadecuadas. Esto es la forma de la expresión,
pero no su contenido. Pues este, considerado en sí en cuanto a opinión se trate, es absolutamente libre. Es más, dice, porque la jueza Hayton de Nolasco tiene un criterio todavía más robusto de protección. Dice, más aún, para algunos jueces de esta corte, las opiniones y juicios de valor, cualquiera que fueran las formas en que sean expresadas, solo pueden restringirse mediante la imposición de responsabilidad ante la presencia de un interés público imperativo. ¿Recuerdan lo de interés público imperativo del escrutinio estricto? Lo que está diciendo Hayton, que es también lo que dice Petracchi en el caso Clarín, es la libertad de expresión es un derecho fundamental de primer orden y cuando se alega la violación al principio de libertad de expresión, le tenemos que aplicar escrutinio estricto, así como lo hacemos con igualdad. Tanto igualdad como libertad de expresión, dice Petracchi, decía Petracchi, falleció, son motivo de escrutinio estricto porque están hiperprotegidos por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. O mal, pero bueno, llegamos. Dos más. Dice, no hay afectación del honor cuando se publican meras opiniones o juicios de valor que carecen de un contenido informativo sobre hechos o circunstancias más allá del conocimiento que aquellos brindan sobre las propias ideas del autor. ¿Se entiende lo que dice? Lo que está diciendo es, no se viola el honor cuando se publican meras opiniones. Que ustedes opinen que yo soy un mal tipo, no tiene carácter informativo, dice la Corte. Esto es así a medias, ¿está bien? Porque si ustedes dicen que yo soy un mentiroso, puede tener carácter informativo para otros, que digan, no le voy a creer a Nicolás, porque es un mentiroso. Toda esta gente dice que es un mentiroso. Pero, si no están referidas estas opiniones respecto de, o vinculadas a hechos, que carecen, por eso dice carecen de un contenido informativo sobre hechos o circunstancias, no ocasionan un daño al honor porque solo brindan información sobre las ideas del propio autor. Por ejemplo, esto pasa mucho con las ideas políticas, ¿está bien? Las ideas políticas o las ideas religiosas, que lo único que dicen es lo que yo opino sobre tal tema, no da información respecto de eso. Bien, y el estándar se completa, a ver, esperen, a ver si lo encuentro. Esto es lo último, relevante de este punto, el considerando 13. Entonces dice que con arreglo a los desarrollos argumentativos expresados en los votos de Rosencrantz, Hayton y Rosati, se concuerda respecto de que en supuestos como los aquí examinados, cuando las manifestaciones críticas, opiniones y juicios de valor se refieran al desempeño y o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública, y se inserten en una cuestión de relevancia o interés público, en tanto no contengan epítetos denigrantes, insultos o locuciones injuriantes o vejatorias, y guarden relación con el sentido crítico del discurso, deben ser tolerados por quienes voluntariamente se someten al escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por parte de la sociedad y gozan de tutela constitucional. Se los dejo por si quieren leerlo un segundo. Entonces, ¿qué está diciendo la Corte acá? Lo que está diciendo la Corte acá es, miren muchachos, las opiniones son libres. Si las opiniones además son duras, críticas, que expresan opiniones o juicios de valor, que dañan el honor de la persona que es objeto de ese comentario, esas opiniones aún están protegidas. Están protegidas salvo que se utilicen epítetos injuriantes, y acá esto se integra con otros fallos, epítetos que además son innecesarios. O sea, si la opinión, aunque está expuesta con dureza, refiere a hechos de interés público, personas de interés público, y está conectada con hechos de interés público, o sea, yo digo, no sé,
el presidente se robó un PBI. Es un ladrón. Bueno, la opinión de ladrón está vinculado al hecho que estoy denunciando. ¿Qué voy a decir después que digo que se robó un PBI? Voy a decir que es un fenómeno, que es el hombre más íntegro de la historia de la humanidad. No, voy a dar una opinión dura. Con lo cual, si esa opinión está vinculada con el hecho de interés público y en el marco del desempeño de su actividad pública, esa opinión debe ser tolerada. 5 minutos y vamos al break. ¿Por qué? Tengo abierto y les puse recién el fallo de DeSantis. Porque en DeSantis es el ejemplo de la aplicación de esta doctrina al revés. En DeSantis, te la hago muy corta, DeSantis había dicho, Ana María López de Herrera había dicho que DeSantis era el máximo exponente de la violencia machista, ¿está bien? Que, creo que era un ministro de gobierno, no me acuerdo si de economía creo que de educación. Ella era la referente del sindicato de maestros y él era el ministro de salud. La cuestión es que yo creo que en un mal fallo, porque las consideraciones que había hecho la secretaria general del gremio debían ser aplicadas conforme al criterio de Martínez de Sucre. A ver, Luis, perdón, no te entiendo el mensaje. Por favor, hablá y... Hola. Como lo que estás diciendo, que podés usar palabras más fuertes si es relacionado a un acto que sucedió. Así es. No llega a entender esa última parte. No. Las opiniones no llega a entender bien. Están fuera de los hechos. Son totalmente libres, salvo que sean insultos o vejaciones gratuitas. ¿Está bien? Si están conectadas a algún relato de hechos de interés público, están protegidas, aun cuando vayan un poco más allá de la normal tolerancia, ¿está bien? Porque la idea justamente es proteger al discurso molesto, a la crítica mordaz, a lo que más molesta. La libertad de expresión se caracteriza por garantizar la libertad de hablar al crítico y de la manera más molesta posible. ¿Está bien? El límite que dice, por eso yo creo que no hay un límite en el insulto tampoco, pero el límite que le encuentra la Corte para nivelarlo o para relacionarlo con el derecho al honor es, bueno, si es un insulto gratuito, si es simplemente que digan que se lo pongan a insultar en el diario, o es una... Bueno, no. Tiene que estar relacionada la opinión con un hecho de interés público referida a un funcionario público, y tiene que tener una relación razonable con de lo que se refiere la expresión. Si es simplemente para salir por megáfono a decir Tauber es un HDP, bueno, no, eso no está protegido, no es necesario. Ahora, si... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que salga alguien y diga las vacunas están mal, causan daño, esto que lo otro, ¿no? Entonces, un periodista dice, esta persona es un ignorante que causa daño a la sociedad por decir ese tipo de ideas. Entonces, estaría protegido una idea así, una expresión así. ¿La expresión del periodista? Sí. En principio, la expresión del periodista habría que ver respecto, si es un particular el que emitió su opinión, habría que ver los términos en los que el periodista lo diga. ¿Por qué? Porque no se controla el contenido, sino la forma. Si la forma es denigrante, puede tener algún problema. En principio va a estar protegido siempre el periodista, ¿está bien? En principio. Pero después habría que analizar caso por caso. Hay algunos periodistas que son, qué sé yo, se me ocurren algunos casos de algunos periodistas muy controversiales, que son muy agresivos innecesariamente, ¿está bien? En donde, bueno, ponen a prueba los límites de la libertad de expresión porque
se manejan con epítetos a veces discriminatorios, o sea, los epítetos discriminatorios que están fuera de lugar, o sea, si un periodista dice, ¿no ven que esos no sé qué de mierda, que son unos ignorantes? Bueno, eso está fuera de lugar, ¿está bien? Eso es una expresión que genera responsabilidad. Ahora, si refiere que son ignorantes los que dicen que las vacunas no protegen, y en principio parecería que estoy seguro de que esa sería una locución protegida por la libertad de expresión. Ahora, si lo dijera de esta forma, como diciendo, ven que son unos de porquería, que, bueno, eso no estaría protegido. No sé si soy claro, son temas muy casuísticos, sí. Perdón, ¿puede ser un ejemplo lo que dijo Daddy cuando fue la marcha contra el gobierno? ¿Viste que dijo algo en el programa de Juanita, no sé cómo se llama, en el programa de Mirta Legrand? ¿Viste que dijo una cosa bastante como quizás ofensiva? ¿Puede ser eso un ejemplo de esto? ¿Puede estar relacionado con esto? No sé si sabes de lo que te hablo. No lo escuché, trato de no ver determinadas cosas, pero... Igual lo vi en Twitter, era como que el chabón dijo... está perfecto. Yo en determinadas... se está grabando, así que si estarían en clase podría ser más coloquial. Pero podría ser. Podría ser porque en general algunas personas utilizan términos discriminatorios, insultivos para respecto de minorías o mayorías que no están protegidos por la libertad de expresión per se. Pero en principio, si el tema es de interés público, el estándar tiene que está habilitado, ¿está bien? Y nadie puede decirle a Babi Checopar, por ejemplo, digo porque lo mencionaste vos, no podés hablar hoy, ¿está bien? Eso está prohibido. Después habrá que ver qué dice. Lo denunciaron varias personas. Él Sí. ¿Sabés lo que dijo? Yo no entendí. Yo cuando lo leí no había entendido la situación, no había entendido el contexto, no había entendido nada de lo que dijo. Y como que lo que dijo se expresó diciendo como que estaban hablando de la marcha y él dijo, qué ganas de ir con un camión a jugar al bowling por la 9 de julio, algo así. Lo de Daddy Brieva, está bien. Bueno, ahí lo que juega, primero es una cosa es que uno esté de acuerdo y otra cosa es que sea generadora de responsabilidad ulterior. A mí me parece detestable decir eso, ¿está bien? O sea, para mí no tiene ningún lugar ese tipo de comentarios en una democracia. Pero más allá de eso, el principio es garantizar la libertad de expresión. Segundo, hay un límite, nos estamos pasando el tiempo del break, no sé si quieren que hagamos el break y seguimos, que hay un límite en donde es la incitación a la violencia, ¿está bien? O la incitación a la discriminación. Ustedes tienen un texto de Rivera en el material que refiere a esto, entonces, cuando un mensaje es, por ejemplo, convoca a la discriminación racial, la Convención Internacional contra la Eliminación de toda forma de discriminación racial, o la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, prohíben y establecen que los estados deben prohibir y penar determinados tipos de mensajes, que son los mensajes que se fundan en la superioridad racial, ¿está bien? Que se fundan en la superioridad de género, los que incitan a la violencia, ¿está bien? Lo de Brieva, por ejemplo, sin haberlo escuchado ni haberle prestado atención demasiado, hay un estándar que dice, bueno, si la incitación es en general, ¿está bien? Bueno, ahí no habría una incitación a la violencia específica. Ahora, si yo digo, bueno, hay que ir a matar a fulano, bueno, ahí hay una expresión con un claro contenido que podría incitar a la violencia. Pero aún así, de hecho esto se da mucho por redes sociales, de gente que dice, hay que matar a Cristina, hay que matar a Macri, o hay que, o no sé,
hace ese tipo de amenazas, entre comillas, o ese tipo de expresiones, ahí lo que se analiza es la idoneidad de esa expresión para considerarlo amenazante, ¿está bien? Como para que exista la posibilidad de que eso sea un delito, ¿está bien? Me ha tocado defender a alguna persona que hizo un comentario en una red social y se lo imputó por por amenazar la seguridad del presidente, por ejemplo, y en esos casos el estándar que se utiliza es, bueno, ¿fue idóneo? O sea, ¿se tomó alguna medida de seguridad para protegerlo a esta persona tiene alguna forma? Porque tampoco es lo mismo decir, lo voy a matar, que vayan a matarlo, está bien, está en tal lugar. Hay toda una batería de material doctrinario y jurisprudencial en donde lo que se requiere para estos casos es que la amenaza sea idónea, que sea precisa, que sea posible, ¿qué quiere decir que sea idónea? Que sea posible de llevarse a cabo, está bien, que sea seria, y que además no esté referida a una opinión política, está bien, que en realidad está expresada de mala manera, pero lo que está diciendo es que el presidente es un desastre. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué ámbito lo dijo? Está bien, no es lo mismo decir hay que entrar a la Casa Rosada y romperla como líder de una manifestación de 100.000 personas en Plaza de Mayo, que decirlo desde tu cuenta de Facebook con 1.000 seguidores, ¿se entiende? No, ¿y vos quién sos para ir a tomar algo? No puedes ir a tomar ni una cerveza a un bar, ¿está bien? Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Pero lean respecto a este tema el texto de Rivera, respecto de las restricciones. Él es muy crítico de este tipo de restricciones, por eso es interesante el texto, en cuanto a qué pasa con las expresiones de incitación a la violencia, etc. Si les parece, como nos pasamos, hacemos un break de 5 minutos y 20 seguimos, ¿les parece? Perfecto.